Hermanos, un saludo especial para todos ustedes que a través de TV Perú nos están viendo en este Viernes Santo. Les saludamos desde la Parroquia del Espíritu Santo en Alto Selva Alegre, en Arequipa. Mi nombre es Padre Miguel Ángel Soto, sacerdote eudista. Y hoy el Señor nos invita a reflexionar en su cuarta palabra en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra es tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versículo 45 en adelante. Desde la hora sexta hasta la hora nona, cubrió la oscuridad toda la tierra. Alrededor de la hora nona, clamó Jesús con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy el Señor, en este Viernes Santo, al reflexionar en esta cuarta palabra, nos invita a mirar dos aspectos fundamentales, dos realidades que parecieran contradictorias, pero que al final el Señor nos regala como una muestra de que cuando estamos con Él, todo es posible y toda esperanza se puede lograr. Por un lado, se nos muestra el dolor y la angustia de una persona que está en el momento de dificultad mayor, en el momento de la prueba más grande. Por supuesto está Jesús en la cruz, clavado, siendo expuesto en toda su realidad y por supuesto siendo maltratado por aquellos que van pasando por delante de la cruz a dirigir esas palabras en su contra, a dirigir esos insultos, esos improperios. Pero también por el otro está el amor de Dios que permite que eso suceda precisamente para que todos nosotros seamos sanados, seamos restaurados, seamos fortalecidos. Pareciera que hay un contraste, como que hay una contradicción entre el dolor de Jesús y la esperanza y el amor de Dios. Pero si nosotros miramos bien la palabra, si descubrimos lo que está haciendo realmente Jesús, nos vamos a dar cuenta que es totalmente distinto a lo que nosotros pensamos. A veces cuando nosotros escuchamos esta palabra decimos, oiga, ¿será que el Señor pensó que ya no estaba el Padre con Él? O incluso algunas personas llegaron a pensar en algún momento, no, lo que pasó fue que la realidad divina de Jesús se separó de Él en el momento de la cruz. Eso es una barbaridad, eso no es. El sentido de esta palabra, el sentido de lo que el Señor nos está regalando hoy, está precisamente en la Sagrada Escritura. Resulta que Jesús es la palabra encarnada. ¿Se acuerdan que en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios? ¿Recuerdan eso, cierto? Jesucristo es la palabra encarnada. Por lo tanto, toda palabra que ha sido revelada y que está manifestada en la Sagrada Escritura se hace presente en la realidad de Jesucristo. Se manifiesta en Jesucristo mismo. Por eso, toda promesa que estaba hecha en la palabra también se debía cumplir en Jesucristo. Pues resulta que esto que dice Jesús también es el cumplimiento de la palabra. Jesús está citando un salmo. Jesús no está hablando solamente desde su realidad. Jesucristo está usando la palabra para dirigirse a Dios, para orar a Dios. Y resulta que en el Antiguo Testamento, en la religión y en la tradición judía, cuando una persona citaba la primera frase del Salmo, es como si hubiese citado todo el Salmo. Es como si hubiese citado todo el Salmo. Y el Salmo que está citando el Señor es el Salmo 21, que precisamente inicia como dice el Señor. El Salmo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Este Salmo nos muestra a una persona en angustia, a una persona en un momento de dificultad. De hecho, es el Salmo que se proclamó el Domingo de Ramos. Es el Salmo que se proclamó el Domingo de Ramos, antes de leer la Pasión que leímos este año, el Domingo de Ramos. Pero esto tiene una gracia. Este Salmo no es la oración desesperada de una persona. Es la oración de una persona que se siente débil, pero que sabe que Dios no lo va a abandonar, que Dios va a estar siempre con él,
que Dios lo va a respaldar hasta las últimas consecuencias, aunque esté sufriendo, aunque esté en la situación más difícil, el Señor lo va a ayudar. Cuando Jesucristo está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo está diciendo desde la perspectiva del Salmo 21. Es decir, Señor, estoy viviendo esta situación, pero yo sé que al final tú harás tu obra. Yo sé que al final tú manifestarás tu gracia. Yo sé que al final tú me levantarás. Yo sé que al final tú harás esa obra de misericordia, esa obra de tu poder, en la que se levantará todo pueblo, en la que se levantará todo aquel que venga a derramar su amor, todo aquel que venga a confiar en ti. Es decir, hermanos, lo que hoy el Señor nos está diciendo, lo que les está diciendo a ustedes que están aquí, lo que les está diciendo a ustedes que están en sus hogares, que están compartiendo esta reflexión, es que el Señor nos está dando la oportunidad de darnos cuenta que aún en el sufrimiento Dios está conmigo, que aún en el sufrimiento Dios no me abandona, que aunque yo esté padeciendo, el Señor cree en las capacidades que Él ha puesto en mí para que yo me levante. Y por supuesto, Él envía su gracia para que yo no me sienta abandonado. Seguramente muchos de los que nos están viendo en sus casas estarán pasando algún momento de enfermedad. Seguramente algunos estarán pasando algún momento de tristeza, estarán pasando algún momento de dolor. Y también los que están acá, algunos de ustedes se sentirá enfermo, o sentirá el peso de los años, o sentirá la angustia de su corazón por alguna realidad. Este es el momento para decirle al Señor, Dios mío, me siento abandonado, pero sé que tú estás conmigo. Dios mío, me siento solo, pero yo sé que tú eres mi compañía. Dios mío, el mundo no me está mirando, pero tú sí me miras a mí. Y me miras con amor, no me miras con juicio, no me miras con deseo de venganza o con odio. No, me miras con un amor misericordioso, con un amor compasivo, con un amor restaurador. El sentido de esta palabra que el Señor nos regala a través de este salmo, pues precisamente es el de descubrir la presencia de Dios. Miren ustedes lo que dice tan bellamente el salmista. Primero, el salmista comienza diciendo esa angustia, presentando su dolor. Es más o menos como cuando uno, y me van a perdonar la comparación, más o menos como cuando uno se machuca un dedo con un martillo, ¿cierto? ¿Les ha pasado alguna vez o no? Es una experiencia no muy agradable, ¿cierto? Cuando a usted le pasa eso, inmediatamente usted se queja, ¿sí? Y se queja de una manera en la que expresa todo lo que está sintiendo. Lo que está haciendo el salmista y lo que hace Jesús es manifestar eso también. Manifestar ese dolor, manifestar esa angustia. Pero inmediatamente después, Él dice, Señor, yo estoy viviendo esto también porque yo tengo responsabilidad. Porque yo he olvidado tu presencia. Porque yo he olvidado tu amor. Eso nos dice el salmista. El salmista comienza a hacer una descripción de su realidad, un poco dura, un poco tosca, un poco fuerte, pero precisamente lo hace porque él, delante de Dios, reconoce que no es nada. Reconoce que no es nada. Mire lo que dice el salmista. Yo en cambio soy gusano, no hombre, soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuanto me ven de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve, si tanto lo quiere. ¿Sí se dan cuenta que si nosotros miramos este texto, se le puede aplicar perfectamente a Jesús en la cruz? Así como el salmista reconoce su realidad, Jesucristo sabe que Él en la cruz está siendo tratado así. Está siendo tratado como aquel que es el despreciado de todos los pueblos. De hecho, en el evangelio que acabamos de leer, el evangelio que nos habla de esta palabra, antes del texto que leímos, está pasando que toda la gente está pasando por enfrente de Jesús y comienza a burlarse de él, comienza a decirle, oye, tú que destruías el templo en 3 días lo volvías a levantar, pues sálvate a ti mismo y baja de la cruz y creeremos en ti. Y otros decían, oye, tú que has salvado a otros, pues sálvate a ti mismo. Es decir,
Cuando Jesús asume este salmo, lo que está diciendo es, óyeme, esto me va a pasar a mí. Esto me va a pasar a mí. Lo que está sucediendo en el salmo me va a pasar a mí. Y es lo que le está sucediendo en la cruz. Y fíjense lo que dice el salmista al final. Pero tú, Yahvé, no te alejes. Corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada, mi persona de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león, mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, reunido en la asamblea te alabaré. Los que estáis por Yahvé, alabadlo. Estirpe de Jacob, respetadlo. Temedlo, estirpe de Israel. Es decir, el Señor sabe que su realidad en la cruz es realidad de sufrimiento. Pero también sabe que Él no va a quedar ahí. Ya se lo ha anunciado varias veces a sus discípulos, a sus apóstoles. Vayamos a Jerusalén, porque seré maltratado, seré entregado a los ancianos, a los sacerdotes y seré crucificado. Pero al tercer día resucitaré de entre los muertos. Hermanos, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado, Jesús? En realidad es una alabanza a Dios que le levantará, que lo restaurará y que lo fortalecerá. Por eso es bueno que nosotros, cuando leamos esta palabra, no pensemos en un Jesús derrotado, pensemos en un Jesús que cree en el Señor, en un Jesús que cree en el poder del Padre, en un Dios poderoso que actuará en Jesucristo y que a través de esa acción nos liberará a cada uno de nosotros. Si nosotros pensamos en nuestra enfermedad, si nosotros pensamos en nuestra situación de dolor, si nosotros pensamos en nuestra dificultad desde esta perspectiva de la esperanza, cuando nosotros nos lamentemos, no lo haremos para sentirnos derrotados, sino para decirle al Señor, Señor, tengo dolor, pero tú me levantarás. Señor, yo tengo angustia, pero tú me consolarás. Señor, tengo enfermedad, pero tú vendrás a sanarme por tu amor, por tu misericordia. Qué bueno sería, hermano, qué bueno sería, hermana, que en este Viernes Santo usted se uniera a Jesucristo en esta súplica. Que usted se uniera a Jesucristo en esta oración. Que usted se uniera a Jesucristo en esta gracia que el Señor nos está regalando. La gracia de sentirnos en el amor, de sentirnos en la paz, de sentirnos que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a dejar sufriendo, sino que al contrario, Él va a estar con nosotros, dándonos siempre el consuelo, llevándonos de la mano. Hermanito, tú que estás en tu casa en este momento, tú que a lo mejor estás padeciendo algún dolor en el corazón, ¿por qué no miras el crucifijo en este momento? Si tienes un crucifijo a la mano, si tienes una cruz cerca, mírala en este momento y piensa en ese Jesús que incluso en la cruz fue capaz de alabar al Señor, que incluso clavado, atravesado, maltratado, fue capaz de decir, Señor, yo sé dónde estoy, yo sé de mi dolor, pero al final tú triunfarás y tú tomarás para ti esas palabras también. Tú tomaras para ti esas palabras de redención, esas palabras de misericordia, y le dijeras al Señor, Señor, en este momento estoy aquí, no me puedo mover, pero tú me levantarás, tú me darás la paz, tú me darás la esperanza. Qué bueno sería también que mirando esa cruz, pensaras en ese amor maravilloso de Jesús, en ese amor que hizo que Él estuviera ahí por ti, que Él estuviera ahí por cada uno de los que estamos aquí. Qué bueno sería que mirando esta cruz que nos acompaña en este momento, descubriéramos que esta cruz no es una cruz de dolor, no es una cruz de derrota, es una cruz de triunfo, es una cruz de gloria, es una cruz que nos levanta, que nos fortalece. Es una cruz que por eso se parece a aquella serpiente que en el Éxodo fue levantada para que aquellos que fueran mordidos por la serpiente miraran esa cruz y fueran sanados. Pues Jesucristo levantado en la cruz y mirándolo a Él también nos sana, también nos libera, también nos restaura. Por eso, hermanos,
No hay que sentirnos abandonados de Dios. Hágame un favor, dígale a la persona que usted tiene a su lado, no se sienta abandonado de Dios. Dígaselo de nuevo, no se sienta abandonado de Dios. Porque hermanos, la gracia de Dios está en nosotros desde el bautismo. Todos los que estamos aquí somos bautizados, ¿cierto? ¿Sí? Y seguramente muchos de los que nos están viendo son bautizados. Han recibido la gracia de ser hijos de Dios por este sacramento. Pues hermanos, el Espíritu de Dios está contigo por la gracia del bautismo. No podemos sentirnos solos porque Dios habita con nosotros y habita en nosotros desde la gracia del bautismo. Y qué decir que con la confirmación esa gracia se manifiesta todavía más con fuerza. Y ni decir de la Eucaristía, y ni decir de los otros sacramentos. El Señor está siempre con nosotros. Lo que pasa es que a veces los sufrimientos nos ciegan. A veces los sufrimientos nos amargan el corazón. Y yo creo que esa es la gran virtud que también tenemos que ver en Jesucristo en la cruz. Jesucristo en la cruz no se amargó. Jesucristo en la cruz no renegó. Jesucristo en la cruz no se sintió lleno de odio, sino que al contrario, sabía que lo que estaba haciendo lo hacía por amor. Así como cuando una mamá o un papá se saca el pan de la boca, aunque tenga hambre, para dárselo a su hijo. Ese papá no reniega, esa mamá no reniega, sino que se siente complacido de poder dar a su hijo ese pan para que su hijo crezca. Pues el Señor siente lo mismo. El Señor experimenta esa misma gracia en la cruz. El Señor, aún sabiendo de su dolor, dice, Señor, esto es por ellos. Por eso la primera palabra, que ya la escuchamos en reflexión. Hermanos, no nos podemos sentir abandonados de Dios. No nos podemos sentir solos en Dios. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, si nosotros pensamos que el sufrimiento es lejanía de Dios, entonces siempre vamos a estar sin Dios. Todos siempre vamos a sufrir. Todos siempre vamos a tener dificultad. Todos siempre vamos a tener una vida en la que vamos a tener retos. Vamos a tener momentos de angustia. Porque así es la vida. Así es la vida. Desde el primer momento en que nacemos, ya tenemos angustia. Muchos psicólogos dicen que el primer evento traumático de toda persona es su nacimiento. Es un nacimiento. Porque salir de la comodidad de la pancita de mamita a la frialdad del mundo es un impacto fuerte. Todos vamos a sufrir siempre. Todos. Desde lo más básico. Si yo le dijera en este momento, hágame un favor, dele un pellizco al de al lado, seguramente el de al lado, pero no lo vaya a pellizcar. No. Pero si yo le dijera al de al lado, pellizquelo, seguramente el de al lado sentirá ese pellizco. Pues hermano, es parte de nosotros sufrir. Lo que pasa es que si no sabemos usar ese sufrimiento para crecer como persona, pues hermano, ahí sí nos vamos a ser víctimas. Ahí sí nos vamos a sentir solos. Hermano, todo sufrimiento nos debe llevar al crecimiento. Así como el sufrimiento de Cristo lo llevó a la gloria. Por eso ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito de triunfo. Es un grito de guerra diciendo, óyeme, yo estoy aquí, pero yo sé que a partir de ahora pueden ser las cosas mejores. Así que hermanitos, si ustedes con su realidad están teniendo algún sufrimiento, esta es la oportunidad para iniciar el combate que lleva a la vida plena, que lleva a la perfección, que lleva a la bendición. Y ustedes, hermanos, que nos están viendo en sus casas, también asuman esta palabra, asuman este grito de Jesús, pero asúmanlo como un grito de triunfo, como un grito que dice que a pesar del dolor, el Señor los terminará levantando. Les invito a que oremos en un momentito para darle gracias a Dios por esta palabra y por esta promesa que Él nos hace. Tú que estás en tu casa, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, entra en la intimidad con el Señor. Ustedes que nos acompañan aquí, cierre su cabeza, cierre sus ojos también, incline su cabeza y pidámosle al Señor que haga su obra.
Amado Jesús, te adoramos en tu sufrimiento y contemplamos el amor que nos has tenido para estar ahí clavado en la cruz. Te damos gracias por este sacrificio de amor y por este grito que se une a nuestro grito de dolor, pero también que lo presenta al Padre como un grito de esperanza. Perdónanos, Señor, si no nos hemos dado cuenta de tu amor. Te entregamos nuestra vida para que tú vengas a triunfar y para que, dándonos fuerzas, caminemos juntos hacia la resurrección que tú has ganado por este sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.